Efectivamente, compra pública para la transformación digital de las administraciones públicas. Bueno, partiendo de la base que ya creo que tenemos que superar el concepto de e-administración o de administración electrónica para empezar a hablar de acuerdo de administración digital. Este es un apunte que quiero hacer precisamente en referencia al propio título, y me vuelvo a referir a la obra, por cuanto, al ser una segunda edición, lógicamente tiene necesariamente, de acuerdo, que denominarse como la primera. Pero creo que ya tenemos que hablar, no de la era, pero sí de la década, ¿de acuerdo? Iniciamos una nueva década, la iniciamos el año pasado, la década de la administración digital. Bien, ¿por qué? Porque las administraciones públicas en general, el sector público, los poderes adjudicadores, como todas las organizaciones del actual siglo XXI, necesitan las tecnologías de la información, ¿de acuerdo?, para funcionar. Es decir, este es un requisito hoy en día, podríamos decir, sine qua non, es decir, sin el cual no se puede funcionar, ¿de acuerdo?, ni dar servicios públicos, ¿no? El uso y dotación de la tecnología, en este sentido, por parte de las administraciones públicas, es pues una necesidad imperiosa. Es un hecho, es innegable, ¿no? Entonces, estamos en un momento de revolución tecnológica acelerada, es como yo lo llamaría como consecuencia de la pandemia. Lo que hemos tenido es una transformación digital de las administraciones públicas de manera acelerada. Hay quien dice que se han avanzado 3 años, hay quien dice que se han avanzado 6. Eso creo que es verdaderamente incalculable de manera general y que habrá que estar caso por caso, pero lo que es cierto es que ha habido un avance muy acelerado de acuerdo de esta implantación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los servicios públicos y en los servicios propios internos de las administraciones, ¿no? Porque tenemos que entender esta transformación digital desde doble punto de vista. Desde el punto de vista ACEXTRA, es decir, el que se da a los ciudadanos, ¿de acuerdo? Ley 39, como todos sabemos, 2015, y ACINTRA, ¿de acuerdo? Es decir, la Ley 40, 2015, de las relaciones de la propia administración con otras administraciones o, bueno, pues entre sí, ¿no? Consigo misma, ¿de acuerdo? Es decir, al propio funcionamiento interno, ¿de acuerdo? Esto es una realidad y estas necesidades, como decimos, se han visto de manera destacada o exponencialmente destacada a lo largo de la pandemia. En ese sentido, y lo decíamos, y viene en la información que se facilitaba sobre esta charla, es importante, y yo creo que traigamos a colación datos, ¿de acuerdo? En esto vamos a dedicar 2-3 minutos, no más, quizás menos, pero creo que es muy importante. Y en este sentido quiero traer a colación los datos concretamente que elabora en su barómetro anual Adjudicaciones TIC. Yo creo que es un barómetro, en el punto de vista de la compra de tecnología, muy útil, pero me quiero detener en lo que es el resumen ejecutivo. Yo voy a empezar por el año 2019 para que tengamos, de acuerdo, una idea de lo que es decir, de qué estamos hablando, es decir, qué tenemos entre manos, ¿no? Bien, pues para que todos los oyentes lo sepan, la cifra de inversión total durante el año 2019 ascendió en compra pública de tecnología, evidentemente estamos hablando, a 3.375 millones de euros. Ojo, 3.375 millones de euros, de los cuales 296 millones, de acuerdo, casi un 9%, se adquirieron mediante las compras centralizadas de los acuerdos marcos de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación Pública, lo que denota, una vez más, lo que, bueno, pues algunas personas, yo mismo, por supuesto, precisamente en el libro que coordinaba, me acabo de acordar, Santiago Galés, de acuerdo, sobre los efectos del COVID, la importancia en la situación actual de las centrales de contratación. Yo hablaba y defiendo la necesidad de creación de una planta coordinada y ordenada a través de las 3 administraciones territoriales, de acuerdo, de centrales de contratación para que esa compra racionalizada sea, bueno, pues sea correcta, ¿no? No que cada uno esté comprando a su manera y en fin, pues cada uno como un reino de tazas. Ya es algo que evidentemente podemos extrapolar a muchos aspectos de la sociedad y que desgraciadamente estamos viviendo, ¿verdad?, día a día más también exponencialmente visto en esta época de pandemia. Pero volviendo al motivo de la charla, quiero continuar diciendo que el último trimestre de 2019, y también según el barómetro de adjudicaciones TIC, la cifra de inversión alcanzó 1.000 millones de euros, 1.023 millones de euros, ¿de acuerdo? Y que el año 2019 supuso con respecto al año 2018
¿de acuerdo?, un aumento de la compra pública de tecnología de un 7%. Bueno, como veis, les voy a tutear y os ruego que posteriormente hagáis lo mismo, no son datos nada desdeñables. Si pasamos al año 2020, ¿de acuerdo?, la inversión total en tecnología de la información y las comunicaciones, durante el periodo de enero a septiembre de 2020, que es el que actualmente podemos analizar, también en base al barómetro de adjudicaciones TIC, alcanzó un total de 1.818 millones, en este caso, de los que solo, también en comparación como antes, 201.000 fueron comprados de acuerdo a través de esta central de contratación, esta Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. Bien, la inversión disminuyó, es cierto, pero lo que se ve en estos datos es un claro reflejo de los efectos de la pandemia, de la paralización, evidentemente, de la compra pública como consecuencia, pues todos conocemos, del estado de alarma y la suspensión de todos los procedimientos, plazos, etcétera, ¿de acuerdo? Y eso evidentemente ha supuesto un descenso de casi un 25% en este periodo con respecto al año anterior de la compra pública de tecnología, lo cual nos podría llamar poderosamente la atención. Y lo cierto es que lo hace, ¿no? Pero también no es menos cierto que en los distintos estándares que se miden en este barómetro, que son el desglose por tipología de producto en compra pública, hardware, software, servicios y comunicaciones y servicios TIC, ¿de acuerdo? El único que aumentó, y este es un dato a tener muy en cuenta, fue la compra de hardware, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este trimestre, que fue un trimestre malo, un trimestre nefasto, un trimestre, bueno, pues muy negativo para todos los procedimientos en general, para la compra pública en particular, ¿de acuerdo? Aún con todo y con ello, hubo un aumento de la compra de hardware. Es evidente que la tendencia se va a ver maximizada a lo largo, evidentemente, cuando tengamos los datos del último trimestre de 2020 y, por supuesto, y en todo caso, porque evidentemente la pandemia nos tiene aquí todavía confinados, entre comillas, pero sí, en gran medida, pues va a seguir creciendo los datos de compra pública. Como decía, estos son datos que creo que es importante que todos conozcamos. Es decir, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿no? Para partir de, pues eso, conocer qué tenemos entre manos y adoptar una visión o unas soluciones de acuerdo al respecto de esto. Bien, por tanto, la llamada administración ahora digital, de acuerdo, generalizada ya por las leyes 39 y 40/2015, pese a esas normas que, como todos conocemos, procrastinan en cuanto a la entrada en vigor de algunos aspectos de la misma, así como la regulación de la licitación electrónica obligatoria por la Ley 9/2017 o la propia de factura que antes comentaba también como parte de la obra Santiago Gales, constituyen efectivamente, de acuerdo, hitos importantísimos. Y tenemos que tener en cuenta otro dato, que es que cuando hablamos, y aunque ya lo he desglosado por los tipos de compra, cuando hablamos de tecnologías de la información y las comunicaciones, nos estamos refiriendo realmente a cualquier proceso, ya sea de adquisición, mantenimiento, mejora de cualquier elemento asociado a las redes, es decir, todo lo que tenga que ver con una red, ya sea pública o privada, ya sea Internet o no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, insisto, hardware, software, servicios digitales, comunicación, etcétera. Bien. A título de ejemplo y para que nos hagamos cuenta de lo que estamos hablando, para cumplir los mandatos legislativos en relación, por ejemplo, con la actuación de las administraciones por parte de los ciudadanos, tenemos que partir de la base de la existencia de un portal web, la base de la existencia de portales de transparencia, perfil de contratante, registro electrónico, notificaciones electrónicas, formularios electrónicos, tramitación de facturas, subvenciones, pago de tasas e impuestos, firma electrónica, cifrado, seguridad, que no se vea el soporte interrumpido, en fin, infraestructuras físicas, infraestructuras lógicas. Esto desde el punto de vista, y abuela pluma, una enumeración rápida de los elementos que hay que tener precisos para cumplir con esos servicios, ¿de acuerdo? Dicho sea de paso, España es la segundo país de la Unión Europea con mayor implantación de número de sedes electrónicas, lo cual no quiere decir que tengamos una mejor administración electrónica, porque luego lo que hay que llegar a averiguar es la usabilidad de estas sedes electrónicas, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista, bueno, pues también surgen infinidad de soluciones para facilitar la usabilidad de las distintas sedes electrónicas. Pero bueno, este es un hito que hay que mencionar, que somos el segundo país en implantación de sedes electrónicas. Por ejemplo, Alemania
creo que está en el puesto número 23 y bueno, pues esto nos puede decir algo positivo si nos queremos comparar en este caso, de acuerdo, con Alemania. Bien, pero además la administración electrónica, como ya avanzaba antes, tiene también que ver mucho, ¿no?, con las relaciones acintra de la administración, ¿de acuerdo? Y en este caso también debemos pensar en la necesaria relación de los empleados públicos, ¿de acuerdo?, con sus propias administraciones o entre administraciones entre sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues lo que también requiere pues, de medidas como un portal interno, pues un registro electrónico, por supuesto, notificaciones electrónicas, gestión de expedientes documentales, portafirmas, firmas electrónicas, en fin, otro sinfín de cuestiones que, por supuesto, llevan a la exigencia nuevamente de estas infraestructuras físicas y lógicas, ¿no? Bien, esta es la realidad. Y la realidad, digamos, material, ¿no? Pero luego vamos a irnos a la realidad subjetiva. ¿Esto cómo se soporta? Es decir, pues esto se soporta realmente con una escasez de medios humanos, ¿de acuerdo? Es decir, una escasez de medios desde el punto de vista de personal especializado en tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que provoca, con los datos que hemos visto como un dato real, ¿de acuerdo? Pues una inmensa, no sé, podríamos utilizar cualquier otro calificativo, es decir, como una actividad altamente externalizada. Esa es la realidad. De manera que convierte la contratación de tecnología, y este es el concepto clave al que quería llegar, en un factor crítico del funcionamiento de las administraciones. Es decir, la compra pública de tecnología a día de hoy es un factor crítico del correcto funcionamiento de las administraciones públicas, tanto en sus relaciones con los ciudadanos como en sus relaciones, de acuerdo, pues con sus propios empleados o bien con otras administraciones, ¿no? Porque la opción B, la otra opción que tienen es la de fabricación propia, de acuerdo, de todo este elemento o cuestiones que hemos establecido, lo cual, bueno, pues insisto que por esa escasez, o quizás también por el volumen de lo que hay que abarcar, resulta totalmente inviable o imposible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en definitiva, llegamos a la conclusión de lo que se requiere es disponer de una serie de elementos y de medios, ¿de acuerdo?, para dar servicios públicos que a su vez requieren de un personal suficiente, que a día de hoy resulta evidentemente insuficiente. Tampoco digo yo que tengamos que llenar las administraciones públicas de personal, de acuerdo, de tecnologías de la información y las comunicaciones, porque la externalización, la compra pública de tecnología no tiene nada de malévolo, ¿me explico? Pues como cualquier otra cosa que compremos. Entonces, en este sentido, lo que necesitamos es, evidentemente, un personal público, público altamente especializado en dos materias, en tecnología de la información y las comunicaciones y, ojo, en compra pública. Y este es el problema, este es otro de los problemas, ¿vale? Porque sin contratar, partiendo de la base de que la propia contratación de licencias nos lo exige, sin contratar no podemos pues, prestar gran cantidad de estos servicios públicos. Por tanto, el problema es, acabamos, creo que donde se suele acabar siempre, en, por un lado, la planificación, la falta de planificación, y por otro lado, ya veremos ahora las dificultades de la planificación, y por otro lado, de acuerdo, la falta, entre comillas, lo de falta, porque hay personas muy profesionalizadas, la falta de una profesionalización generalizada, ¿de acuerdo? En este aspecto, en cuanto a la planificación, quiero citar, y la profesionalización, ¿de acuerdo?, el nuevo elemento que ha sacado la Unión Europea, el Procure.com EU, que es bueno, pues un sistema que busca precisamente, a través de bueno, pues unos principios, índices y demás, busca la profesionalización, en este caso, de acuerdo, de los empleados públicos. Por lo tanto, uno de los elementos donde incide es en la capacitación, ¿de acuerdo? En la capacitación. La profesionalización pasa necesariamente por la capacitación del día a día de estas personas. Pero además, cuando hablamos de compra pública de tecnología, tenemos que encardinar otro elemento más. Otro elemento que no se da en otros aspectos, al menos no se da en el índice o la intensidad, podríamos decir, de acuerdo, que se da en la compra pública de tecnología, que es la constante evolución de las tecnologías, ¿de acuerdo? La constante, esto ya no es acelerado, esto es ya
a toda velocidad. Es decir, la constante evolución de los tecnicismos tecnológicos que hacen que todavía la compra pública se dificulte en mayor medida, ¿de acuerdo? Y que además hacen todavía que las herramientas legales de las que disponemos resulten en muchos casos insuficientes, por no decir en ocasiones hasta inservibles, ¿de acuerdo? Porque esta evolución tecnológica, ya sea que es frenética, como decía, porque es constante además, ya sea por la especialidad de los proveedores, porque los proveedores en muchos casos son internacionales, ¿de acuerdo? Por la dificultad de la definición del propio objeto en ocasiones, porque en ocasiones hay que incardinar soluciones tecnológicas diferentes para un mismo proyecto integral, ¿de acuerdo? Y también la necesidad, por ejemplo, de tener soporte directo de esas propias herramientas que estamos pidiendo. Es decir, todo eso requiere de una evolución constante que choca de frente, choca frontalmente con el inmovilismo de la normativa de contrato. ¿De acuerdo? Tenemos un objeto que avanza a una evolución hiperacelerada y tenemos una legislación para cubrir esa necesidad que aboga y que es estática e inmovilista, ¿no? Y por ello, y aquí vienen ya las primeras claves que podemos establecer, cuando estemos pensando en compra pública de tecnología, hay que utilizar las pocas herramientas que pueden ser o permitir que este inamovilismo, pues digamos de alguna manera maquillarlo o difuminarlo lo más posible. Siempre estoy hablando, cuando digo maquillar, por favor, no me malinterpretéis, sino desde el punto de vista, por supuesto, del cumplimiento de la legalidad. Me estoy refiriendo concretamente a, por ejemplo, la correcta definición del objeto del contrato, luego citaremos un caso específico que nos recoge el artículo 300 de la ley para ello, o también, de acuerdo, la obligatorio, esto ya sería imprescindible, previsión de modificaciones en el objeto del contrato, porque si no preveemos esas modificaciones, como sabemos, ese inamovilismo en cuanto a las posibilidades de modificar el contrato nos va a generar, evidentemente, de acuerdo, problemas e inconvenientes posteriores. Pero es que además también podemos utilizar otras herramientas para intentar difuminar, como decía, este inmovilismo, como son el diálogo competitivo, altamente complejo realmente, pero no tanto, por ejemplo, los sistemas dinámicos de adquisición, al menos no cuando esté generalizado su uso, porque las herramientas tecnológicas de contratación pública, todas ellas den ese servicio, tanto las públicas, que ahora no lo hacen, como las privadas, ¿de acuerdo? Habrá alguna pública que no lo hace, pero principalmente la mayormente utilizada, como todos sabemos, la plataforma de contratación del sector público todavía, a fecha, a día de hoy, no contempla esta posibilidad. ¿De acuerdo? Bueno, el día que la contemple, evidentemente, eso facilitará la implantación, ¿de acuerdo?, de este procedimiento, porque evidentemente por decirlo de alguna manera, se socializará su uso y se facilitará su usabilidad, ¿de acuerdo? O también procedimientos como el de asociación para la innovación, que también es otro elemento importante, ¿de acuerdo? Bien, estos son los elementos que hasta aquí quería destacar en esta primera parte de la charla, es decir, nos faltan recursos para contratar, nos encontramos con una dificultad, bueno, nos encontramos primeramente con una necesidad imperiosa, digamos, como he dicho, condición sine qua non, sin la cual no se puede funcionar, nos encontramos con esa escasez de recursos, con una tecnología en constante evolución y con unas normas de contratación pública, de acuerdo, que evidentemente no facilitan o no están pensadas, no está recogida para dar solución a todos estos problemas. Porque esta es la realidad y partimos de esta base. La ley de contratos del sector público, como veremos a continuación, no está pensada para dar solución a todos estos problemas. Bien, ¿cómo podemos solucionar esto? Con el texto normativo en la mano, con el texto de la ley en contratos en la mano. ¿Cómo podemos de la mejor manera posible dar cobertura a todas estas soluciones? Bueno, a todos estos problemas. Evidentemente no hay solución para todo, es decir, no es perfecto y lo iremos viendo en los próximos minutos. Bien,
La primera medida que tenemos que tener muy presente es la lotificación. Es decir, el artículo 99, como todos sabemos, establece la obligación de dividir en lotes salvo motivación en contrario. Por lo tanto, tenemos que partir de la posibilidad, para permitir también la incorporación de pequeñas y medianas empresas, ¿de acuerdo?, del concepto de unidad funcional en cuanto a los desarrollos informáticos. Bien, esto creo que es muy importante, ¿no? Con el objetivo de abrir pues la contratación pública, también todos estos millones de euros que estábamos viendo, de acuerdo a las pequeñas y medianas empresas. Quiero decir que esta no es una cuestión relativamente sencilla, es decir, no debemos abogar per se por el fraccionamiento, entendiendo por lotificación, en lotes del contrato, ¿de acuerdo? Sino que debemos incorporar esta lotificación dentro de lo que es un sistema integral, que tenga en cuenta pues la puesta en funcionamiento, también el mantenimiento posterior de esa herramienta o de ese servicio, si es necesario. Es decir, de manera que si lo que tenemos es una prestación integral en la que encontramos los distintos elementos coyunturales de la puesta en marcha de pues, muchos de los servicios informáticos, como son la previa planificación de los mismos, la posterior, digamos, adjudicación de ellos y finalmente el mantenimiento y la coordinación de todos los servicios que estén imbricados, ¿de acuerdo?, dentro de un proyecto integral, no habrá problema normalmente, ¿de acuerdo?, para que estos objetos, ¿de acuerdo?, sean contratados de manera o de forma autónoma, ¿de acuerdo? Lo que sí, como ya todos sabemos, es imprescindible, ¿de acuerdo?, que motivemos y justifiquemos estas cuestiones, esta división o no división del objeto del contrato en lotes, ¿de acuerdo? De decir que los lotes están ahí y que evidentemente no son ninguna solución a los problemas de los que hemos hablado hasta ahora, pero sí que era preciso ponerlos de relieve. Bien. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, son la posibilidad de las consultas preliminares. Bien, esto suena muy bonito, pero es muy difícil, ¿de acuerdo? Bien, es un procedimiento innovador, ¿de acuerdo?, y que cuando estemos pensando en la transformación digital, ¿de acuerdo?, de una administración desde cero, por decirlo de algún modo, desde cero o desde ya, no tiene por qué ser desde cero, pero sí que en una transformación integral, podemos pensar en una consulta preliminar. Yo quiero citar una en concreto, ¿de acuerdo?, que además es accesible y todo el mundo la encontrará. Evidentemente el Ministerio de Defensa es el Ministerio de Defensa y además del personal profesionalizado y especializado en compra pública que tiene, pues tiene evidentemente unos recursos materiales y personales pues suficientes. Pero a falta de ellos, copiar buenas prácticas no está mal visto, me explico. Entonces, invito a todo el mundo y a las organizaciones, independientemente de su dimensión, y evidentemente siempre teniendo en cuenta todo el abanico de los más de 20.000 poderes adjudicadores que hay en España, pero muchos será de mucha utilidad, ¿de acuerdo?, que vayan a la consulta preliminar de mercado sobre herramientas para la transformación digital del Ministerio de Defensa. ¿De acuerdo? Es una consulta preliminar que tiene unas 23 hojas y que francamente es un documento que sinceramente recomiendo porque creo que merece mucho la pena. Bien, dicho esto, como herramienta de consulta tenemos esa consulta preliminar, que insisto, es muy buena. Pero dicho esto, las consultas preliminares tampoco nos lo resuelven todo, porque vamos a poner los pros, pero también vamos a poner los contras, ¿de acuerdo? El problema, por ejemplo, que la ley no resuelve para las distintas administraciones públicas o poderes adjudicadores es que al procedimiento que supone ya sacar una licitación en abierto con todos los meses que ello tiene, hay que sumarle, pues por ejemplo, los 3 meses que puede suponer la elaboración de una consulta preliminar, ¿de acuerdo?, más el posterior informe a que nos dé lugar esa consulta preliminar para la redacción de los documentos de la licitación posterior. En definitiva, nos vamos a que las administraciones públicas con este procedimiento, sin más ni menos, tienen que a lo mejor estar planificando, tal y como exige la norma, con más de un año de antelación o con un año de antelación, ¿verdad? Vale, con un año exige la norma, ¿no?, una planificación anual. Bien, esta es una realidad y de ahí de nuevo la importancia de la planificación, ¿veis?
llegamos nuevamente a la planificación. Es decir, sí, una consulta preliminar nos puede resolver muchos inconvenientes, pero lógicamente requiere una planificación, requiere de tiempo, ¿de acuerdo? Evidentemente de recursos. Pero en caso de la tecnología nos encontramos con otra incompatibilidad de las consultas preliminares. ¿Cuál es, de acuerdo? Los tiempos que supone todo esto que hemos comentado, tanto la consulta preliminar como la propia licitación en sí, con la naturaleza del objeto del contrato, más en los momentos actuales donde vivimos, pues, fruto de la pandemia, una aparición, por decirlo de alguna manera, de necesidades no previstas o inesperadas también en el ámbito tecnológico. Quizás, lógicamente, menos ahora que hace, no llega el año, empezamos la pandemia en marzo, bueno, empezó antes, pero en España tuvimos el estado de alarma y todo lo consecuente a partir de marzo, ¿de acuerdo? Bien, y esto es una realidad, es decir, estos plazos chocan con esas necesidades, ¿de acuerdo? Y por tanto vuelve a cobrar especial importancia la planificación. Pero encontramos también otro problema, y es que las consultas preliminares vuelven a chocar de plano con la, digamos, realidad, con los hechos en sí mismos, ¿no? Porque el uso general de muchas de estas herramientas está puesto a disposición, está puesto a disposición por proveedores internacionales que distribuyen, ¿de acuerdo?, sus servicios a través de partners, con lo que, ¿de acuerdo?, llegamos al final a una especie de negociación, entre comillas, ¿de acuerdo?, previamente a los elementos. Lo que tenemos que partir de la base es que la ley no está adaptada a la realidad de la compra pública de tecnología. Por lo tanto, aunque encontramos herramientas que nos pueden ayudar, encontramos otras vicisitudes que contrarrestan, ¿de acuerdo?, esa positividad. Y esta última, por ejemplo, es una de ellas. Otro de los elementos importantes en la compra pública de tecnología, yo creo que a mí me parece el más importante y el más irresoluto de todos, es la cautividad, ¿de acuerdo?, o dependencia por parte de los poderes adjudicadores o administraciones públicas de los proveedores a los que se le compra. Es decir, en el ámbito de la tecnología nos encontramos, es donde se da en mayor medida o en gran medida también en el ámbito sanitario. Lo que pasa es que ahí hay muchas más patentes quizás, o bueno, sí, hay patentes importantes, ¿de acuerdo? Nos encontramos imbuidos en esa cautividad, de manera que una administración se sitúa en una posición de dependencia, ¿de acuerdo?, respecto de su proveedor, lo cual, de un determinado producto o servicio tecnológico, lo cual, desde el punto de vista de la compra pública, del libre mercado, etcétera, etcétera, y sobre todo también de los intereses de la propia administración, pues quizás no es el mejor de los puntos de vista. Porque el gran problema que tenemos es que cuando se implanta una solución tecnológica, se hace además una inversión importante en otras áreas, digamos, colindantes a esa solución tecnológica, ¿de acuerdo? Porque desde el punto de vista tanto de la inversión inicial, por ejemplo, en licencias, como después multiplicando esa inversión, por ejemplo, en formación de los usuarios, ya sean propios o ajenos, es decir, ya sea la ciudadanía o ya sean los usuarios internos, e incluso partiendo de esa tecnología, se hacen desarrollos posteriores de tecnología. Por lo tanto, al final esa cautividad está también imbricada, ¿de acuerdo?, en otros desarrollos tecnológicos. Y esto es algo que tampoco ha resuelto la norma y que no tiene fácil solución. De hecho, no la tiene, insisto. Porque muchas veces lo que supone es la necesidad, lógicamente, cumpliendo la normativa, de volver a licitar el mismo servicio con la posibilidad de que todo lo invertido, ¿de acuerdo?, entre comillas, por decirlo de algún modo, se vaya al traste en respeto a los principios generales de la contratación pública, la concurrencia competitiva, etcétera. Pero, como decía un compañero, Javier Mendoza, profesor de la Universidad de Laguna, ¿cuánto cuesta? ¿Alguien ha medido cuánto cuesta contratar? Es decir, ¿cuánto cuesta contratar? Pues yo digo aquí, ¿alguien ha medido cuánto cuesta
este principio, este cumplimiento de los principios generales desde el punto de vista, ¿cuánto alguien lo ha medido? ¿De acuerdo? Es otro de los problemas. Es decir, yo no estoy tampoco diciendo que se cambie. Esto debería intentar solucionarse. De hecho, no lo digo yo, y ahora veremos quién lo dice. ¿De acuerdo? Pero es verdad que es otro de los problemas. ¿De acuerdo? Porque esa cautividad también está en función, además, como decía, de la imbricación con otros sistemas, con mecanismos de seguridad, con el impacto en el ciudadano, ¿de acuerdo? Y ya ni hablemos cuando utilizamos un procedimiento negociado por exclusividad, ¿de acuerdo? Que puede resultar lo más cómodo, pero también supone un supuesto de cautividad del libro, ¿no? Y también, evidentemente, de la propiedad intelectual. Bien, y como decía, el resultado, aparte del económico, como ya me ha puesto en manifiesto, y el de ser en cierta medida cautivo, prisionero de un sistema porque pierdes el control sobre el mismo, esto es algo muy importante, ¿de acuerdo? El problema mayor es cómo nos salimos de esa solución, o cómo cambiamos de proveedor. Normalmente, pues en muchas ocasiones se hace a las bravas, con otra nueva licitación, donde, por ejemplo, supone un cambio de tecnología, pues no sé, en la compra pública, ya que estamos hablando de soluciones tecnológicas, pues de la compra pública, lo cual supone, bueno, pues un hándicap, no solo en este caso para los gestores públicos, sino también para los proveedores de la administración, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo afrontar estas situaciones de cautividad? Ya lo he avanzado, pues no hay soluciones. Podríamos decir, pues pocas soluciones plantea la ley. En mi opinión no plantea ninguna. La única pregunta que habría que hacerse aquí, y hace poco la he formulado en un grupo de compañeros, es por qué en este caso concreto de la administración tecnológica, el lobby tecnológico no hace la fuerza suficiente como para que las directivas de la Unión Europea contemplen, ¿de acuerdo?, esta serie de elementos o que estamos exponiendo, que estoy poniendo sobre la mesa en esta tarde. Es así. La realidad es que, y como decía, no lo digo yo, lo voy a citar, abro comillas, la resolución de 15 de marzo de 2017, aprobada por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, es la que insta al gobierno a, entre otras muchas cosas, y cito, a desarrollar un marco legal para evitar la denominada cautividad tecnológica en los contratos del sector público. Y cierro comillas, que a día de hoy pues se ha quedado en eso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el verdadero, digamos, para mí, el mayor de los hándicaps que presenta la compra pública de tecnología en este momento. Bien, otro de los elementos que creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo?, es, y cambiando de tercio y dejando ya a un lado la cautividad, es el desarrollo y el mantenimiento, ¿de acuerdo?, de sistemas y aplicaciones informáticas. Bien. En este sentido, ¿qué cabe decir? Que el desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas, tal como prevé el artículo 16 de la Ley de Contratos del Sector Público, es un contrato de servicio. Perfecto. Hasta aquí no encontramos ninguna variación, ¿de acuerdo?, con respecto a la regulación que teníamos. Es decir, todo sigue como hasta el momento. Bien. Pero es cierto que en la ley, en la nueva ley, en la ley de contratos del sector, contratos del sector público de 2017, se incorpora un precepto que creo que es importante en este aspecto, en este punto, que es el artículo 308.3, que sí que verdaderamente incorpora un avance, una novedad, una solución, ¿de acuerdo?, a todo esto que venimos comentando. Bien. ¿Por qué? Porque el nuevo enfoque que establece el 308.3 es la flexibilización a la hora de contratar y ejecutar este tipo de servicios, los de desarrollo de sistemas y aplicaciones informáticas a medida. Nada más, estos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el nuevo enfoque que permite es que a la hora de definir el objeto del contrato se haga con referencia a componentes de la prestación del servicio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos hablando pues de elementos independientes.
¿Por qué? Porque por todos es sabido que son pues ingentes, ¿no?, los problemas que requiere pues la gestión, de acuerdo, de este tipo de proyectos, es decir, cuando desarrollas un software a medida, desde pues los agentes que tienen que intervenir, que tienen conocimientos técnicos en la materia, pero en concreto sin conocimiento a lo mejor del servicio en cuestión, y hablo de la compra pública, porque claro, esa falta de capacitación del personal público en tecnologías de la información y las comunicaciones y a la vez en compra pública no solo se da desde el punto de vista del comprador, sino que también se da en gran medida desde el punto de vista del proveedor. Además de ello, nos encontramos con importantes cambios que, lógicamente, a lo largo de ese desarrollo se producen en la definición de los requerimientos de ese servicio a medida, así como las peticiones de la unidad proponente o de los usuarios, que van cambiando, como sabemos, de acuerdo, sobre la marcha, que evidentemente son cambios que inciden en el planteamiento, de acuerdo, y que obliga a cambiar, pues eso, sobre la marcha, pues esa definición de lo que en principio iba a ser una cosa y posteriormente es otra, porque al final estamos desarrollando un cambio a medida o incluso, y esto está a la orden del día, que nos tiene fritos, por decirlo de manera coloquial, los innumerables, de acuerdo, la cascada de cambios normativos que a la que estamos sometidos, o ya sean normativos o ya sea de estructura de la propia administración, en fin, un sinfín de vicisitudes y de circunstancias, ¿de acuerdo?, que obligan a realizar en estos casos, pues en muchas ocasiones, estimaciones sobre la marcha y cambios sobre la misma. Bien. Entonces, en este sentido, es como el artículo 308.3, ¿de acuerdo?, permite la aplicación de esta especialidad en concreto que he citado antes, ¿de acuerdo? De manera que hace que el objeto pueda definirse, y esto es importante, atendiendo a cada componente de la prestación en términos de unidades de actividad, lo que permitirá, en este caso, nos dice la norma, completar las funcionalidades a desarrollar por el contratista. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque afecta precisamente a la definición del objeto del contrato durante la ejecución del contrato, fijando, eso sí, la financiación y pago de forma adecuada al ritmo de ejecución de acuerdo de los componentes requeridos. Nos exige, eso sí, el 308 una exigencia, digamos, de mínimos, ¿de acuerdo? Que es que dice que, en todo caso, las unidades deben quedar definidas en términos de categorías profesionales o coste, homogéneas para cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación de ambas modalidades. Es decir, que la definición se podrá completar, también dice, con referencias a funcionalidades a desarrollar. En fin, aunque nos permita estas variaciones en el ámbito de la tecnología, y esto es lo que se demanda por gran parte de la compra pública, ¿no?, respecto de otros aspectos, no solo el desarrollo de aplicaciones, sino respecto de otros aspectos que ya he venido citando de la compra pública, ¿de acuerdo?, pues el 308.3 sí nos lo pone, ¿de acuerdo?, con mayor facilidad para el supuesto concreto del desarrollo de aplicaciones informáticas. Bien, asimismo, el 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público es también un artículo a tener en cuenta porque pone o limita o imposibilita, mejor dicho, la relación de servicio, la relación laboral, estableciéndola como una relación de servicio y así la imposibilidad de la contratación de personal a través de este contrato de servicios. Esto creo que es un elemento importante. Y por último, respecto de esta materia, de estas unidades que estamos comentando, de desarrollo y mantenimiento de sistemas de aplicaciones, creo que es importante también destacar que la ley, la norma, permite solicitar la cesión de la propiedad intelectual o industrial. ¿Qué resolvemos con esto? Siempre que, evidentemente, se acceda a ello, lógicamente, por parte del contratista, contratista o proveedor que presenta la licitación, ¿no?, porque en el momento que la presenta está aceptando las condiciones de la misma, pues solventamos el problema que comentaba antes, ¿no?, de la cautividad.
para que esa herramienta, ¿de acuerdo?, sea propiedad de la propia, del propio comprador público y pueda desarrollarla o hacer con ella lo que crea oportuno. Aunque en todo caso tengamos que tener en cuenta que si esta cesión no se da, el órgano de contratación sí que podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público de conformidad con el marco normativo vigente. Bien, otro elemento que tenemos que tener en cuenta y que podemos encontrar también su posible solución. Bien, como sabemos todos, el artículo 326, entiendo que sabemos todos porque es algo ya muy manido, el artículo 326.5 establece la imposibilidad de, y cambiando de tercio, ya dejamos atrás lo anterior, el artículo 308, establece la imposibilidad, decía, de que las personas que redactan los pliegos técnicos participen en las mesas de contratación. Bien, eso que para cualquier materia puede resultar ya complejo por la falta de personas especializadas en la mesa de contratación, ¿no? En el ámbito de la tecnología ya puede resultar, ¿no?, en fin, como algo que irresoluble desde el punto de vista de los conocimientos técnicos que se requieren para ello. Bien, hay que tener preciso y tener en cuenta en este aspecto que, siguiendo a la Comunidad de Madrid, precisamente, en este sentido concreto, que el 326.5 no es un artículo básico de la ley y que, por tanto, las comunidades autónomas pueden regular de acuerdo en contra. Y cito precisamente porque así lo establece el informe 2-2018 de la Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid sobre composición de las mesas de contratación, precisamente con la finalidad de evitar este problema que bueno, pues se plantea realmente desde el punto de vista de los conocimientos técnicos en el sector de acuerdo que estamos tratando. Y que también, como sabemos, además, no es aplicable o es excepcionado este artículo, esta limitación para no concentrar el poder de acuerdo en pues, unas solas manos o personas, o persona individual, física, de acuerdo que se le aparta de esta competencia, tampoco es aplicable en el caso de las entidades locales. Por lo tanto, este es un elemento que, aunque está sobre la mesa, de alguna manera encontramos bien una solución parcial en la ley para las entidades locales y una solución a posteriori en manos de cualquier administración autonómica llegada al caso. No digo que a lo mejor deba hacerse para todos los procedimientos de compra pública de tecnología, pero es evidente que para muchos de ellos, por su complejidad, me parece imprescindible, ¿no? Bueno, para cumplir con el horario previsto y concluyendo ya, voy a empezar, de acuerdo, a modo de conclusión final, con unas reflexiones que creo que, bueno, tras el repaso que hemos hecho de las posibilidades que nos plantea la norma, que no hay demasiadas especificidades más, ¿no?, como las que he citado, de la previsión de procedimientos, ya sea sistemas dinámicos de adquisición, cuando se pueda su uso generalizado. Hoy en día es posible, pero no está estandarizado por falta de tecnología, haberse desarrollado, asociación para la innovación, previsión de los modificados, correcta definición del objeto del contrato, suficiente planificación, posibilidades de la notificación en ayuda de esta compra pública de tecnología, que nos permitirá en proyectos integrales justificarlo suficientemente bien, las consultas preliminares que he traído de acuerdo a colación, aunque, insisto, tienen sus correspondientes inconvenientes, que bueno, pues tenemos que tenerlos presentes, la irresoluta cautividad, que es algo que, bueno, pues difícilmente, de acuerdo, podemos solucionar, salvo de manera, podríamos decir, exigible en el 308, de acuerdo con el desarrollo de mantenimiento y sistemas de aplicaciones, donde esa definición del objeto del contrato con referencia a componentes de la prestación del servicio nos puede venir francamente bien, ¿de acuerdo? Evidentemente, esa previsión de las mesas de contratación, ¿de acuerdo? Bueno, pues bien, unido a todo ello, quiero, para, insisto, ir terminando, a modo de conclusión final, tener en cuenta lo siguiente como reflexiones. Es decir, en la norma, ¿de acuerdo?, no se ha introducido
acerca de los plazos de licitación, o sea, hay, por decirlo de otro modo, los plazos de licitación chocan nuevamente con esa necesidad acelerada de compra pública y sobre todo con esa evolución tecnológica de la compra pública, ¿de acuerdo? Es decir, en muchas ocasiones el ritmo de innovación en el sector de las tecnologías por parte del sector privado o incluso, como decía, las propias necesidades a satisfacer chocan frontalmente con los plazos establecidos en la ley. Ya sabemos que está el Real Decreto 36/2020, en fin, que se ha subido el importe de los simplificados y supersimplificados para el caso de los servicios, pero, como ya se ha dicho por parte de muchos, realmente no estamos ante un proceso de simplificación y ninguna de estas cuestiones, como digo, solventa además los problemas que estamos comentando. Tampoco está resuelto, y esto es importante, y esto es derivado de la cautividad, e insisto que ya ha sido exigido, conforme citaba antes, por la resolución esta de la Comisión Mixta, ¿de acuerdo?, del Tribunal de Cuentas al Congreso, Senado, que no está resuelto el equilibrio entre eficiencia económica, cautividad tecnológica, exclusividad y concurrencia competitiva. ¿De acuerdo? Porque ¿cuánto nos cuesta, siendo que el principio de eficiencia económica no es un principio general aplicable a la contratación pública por encima de los principios de igualdad, transparencia, concurrencia competitiva, etcétera, 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 los que todos conocemos? Pero es una realidad que está ahí, que se manifiesta, que se sufre en el ámbito de la compra pública por parte de los compradores y gestores públicos, ¿de acuerdo? Pues ese principio no está resuelto. ¿Por qué? Porque es sabido que el criterio económico no justifica la exclusividad, pero nadie resuelve, por ejemplo, todas esas implicaciones posteriores que hay conforme a un desarrollo, a unas licencias, toda esa formación, toda esa inversión en organización y un largo etcétera, ¿no? Bien, esta es una realidad, ¿de acuerdo? Y para ella, insisto, no hay solución y quizás llegue en algún momento consecuencia, insisto, de ese lobby tecnológico que abogue pues por esta solución. Entiendo que si no lo ha hecho es porque no resulta de interés o no se han puesto de acuerdo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que, en fin, no se sabe, ¿no? Y por otro lado, también tenemos que tener como elemento a tener en cuenta que se hace muy difícil, es verdaderamente difícil, compatibilizar en el ámbito de las tecnologías la concurrencia competitiva, el principio de concurrencia competitiva, publicidad y transparencia, ¿de acuerdo? Fijémonos que yo estoy poniendo problemas reales encima de la mesa, que lo que no estoy es abogando, sí he dado algunas soluciones, algunas posibilidades, pero estos son problemas que hay que abordar, ¿de acuerdo? Y decía que se hace muy difícil compatibilizar la concurrencia, y hago esta aclaración para que nadie me malinterprete, se hace muy difícil compatibilizar la concurrencia competitiva, como decía, con la neutralidad tecnológica, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista, es decir, de la satisfacción de la necesidad, en ocasiones, de homogeneizar determinadas herramientas informáticas, del propio servicio a los ciudadanos, como decía antes. Se podrían poner muchos ejemplos, como el vecino que va por la calle y tiene una app donde le da al botón, ¿de acuerdo?, que dice que hay una rama caída, o que tiene un aplicativo para pagar la hora, la orden de aparcamiento regulado. En fin, son tantas cuestiones que tenemos que tenerlas presentes y eso no está bien casado hoy en día, ¿de acuerdo? Como decía, con la concurrencia competitiva, porque además tenemos también añadida la formación, en este caso, ¿de acuerdo? Y aquí vuelve a entrar el principio de eficiencia económica con la concurrencia, perdón, con la concurrencia competitiva y con la formación en la que se ha invertido en los funcionarios públicos. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de la necesidad de compartir instalaciones, ¿de acuerdo?, informáticas, infraestructura, por decirlo de algún modo, como por ejemplo, imaginémonos en los supuestos de elecciones, cuando se simultanean, por ejemplo, elecciones autonómicas y elecciones locales, o europeas
y nacionales, ¿de acuerdo? Evidentemente hay distintas administraciones que están en la necesidad de compartir estas infraestructuras, lo que podría suponer un claro abaratamiento, ¿de acuerdo? Bien, y otra de las cuestiones que creo que tampoco está resuelta desde el punto de vista de la ley de contratos, que establece la posibilidad, ¿no?, de establecer ciertas reservas, no desde el punto de vista de los contratos reservados, sino de la no publicidad de información por parte del contrato, es el tema de la seguridad, porque imaginémonos, por ejemplo, una red de comunicaciones con la publicidad de todos sus nodos. Esto tampoco está resuelto y es un tema, evidentemente, pues muy importante desde el punto de vista de la piratería, del delito, ¿no?, digital, del delito cibernético, y que se da, pues insisto, también de manera mal resuelta en la ley. En fin, que podríamos decir que tampoco, que no existen en muchas ocasiones, ¿de acuerdo?, normas que especifiquen, este es otro de los problemas que yo encuentro, normas que especifiquen, y aquí hay honrosas excepciones, quién tiene la competencia de compra pública, esto de compra pública de tecnología, perdón, es decir, quién tiene en una organización, ¿de acuerdo?, la atribución para comprar exclusivamente tecnología. Y esto nos da, en ocasiones, lugar a que, pues, evidentemente se compran muchos tipos de hardware, pues, soportes diferentes, lo que llevan aparejados, como todos sabemos, por ejemplo, imaginémonos en el caso de las impresoras, ¿de acuerdo?, una serie de consumibles. Bueno, pues nos encontramos con realidades como que tendremos infinidad de fotocopiadoras con cantidad de consumibles diferentes y con cantidad de servicios de mantenimiento distintos, así como una colección, y esto yo lo he visto, de más de un millar largo, de toners en una misma administración pública. Lógicamente esto genera unos problemas y esto obedece nuevamente a una falta de organización, de planificación en este punto, desde el punto de vista, en este caso, desde el punto de vista de las competencias de acuerdo subjetivas. Esto lo tiene bastante bien resuelto. Evidentemente, hay, yo creo que 3 compradores importantes en España de compra pública de tecnología, que son, evidentemente, el Estado, ¿no?, con esta central que hemos citado de compra pública y racionalización, de acuerdo, de la contratación. Tenemos también a Madrid Digital, ¿de acuerdo?, que es la agencia para la Administración Digital de Madrid, encargada de la compra pública de tecnología para toda la comunidad autónoma, además del desarrollo de la tecnología también en la misma comunidad autónoma, de manera que da servicio a el resto de organizaciones y, en fin, entidades de la comunidad autónoma. Y la misma configuración, en este sentido, la tiene la comunidad autónoma de Cataluña, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, a nivel de comunidad autónoma, por ejemplo, ambas tienen muy bien definido, ¿de acuerdo?, este elemento. Esto también ocurre en otras comunidades, ¿de acuerdo?, si bien no tienen creadas agencias, al menos que yo conozca, que puedo estar equivocada porque no conozco todas, es, en fin, cada vez es más difícil, ¿no? Pero bueno, estas son las dos principales y también tienen su reflejo, además, como decía, en el barómetro de adjudicaciones TIC en cuanto al volumen de compra que las mismas soportan. Bien, como soluciones a todo ello, además de, evidentemente, las que he ido citando, bueno, pues como soluciones, y con esto termino, planteo 3 soluciones, ¿no? Esta la he reiterado por escrito, está en algún libro, lo he citado anteriormente, precisamente en el libro que por ahí atrás está, del COVID, ¿no?, de las medidas COVID. Una de ellas es la necesidad de un paquete legislativo. Y con ello no me conformo con el Real Decreto 36/2020, sintiéndolo mucho. Hace tiempo que he dicho que lo que creo que se requiere es una estructura de una reforma del sistema de compra pública nacional en todo su ser y con una reforma atrevida, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues un paquete legislativo desde el punto de vista de la innovación, que mientras no lo tengamos, pues los mimbres que tenemos son los que he comentado anteriormente. Necesitamos, evidentemente,
y esto lo creo imprescindible, y no solo yo, sino que se pone manifiesto y la Comisión Europea está todos los días, entre comillas, ¿no? Con ello, con este, por ejemplo, nuevo sistema de profesionalización que he citado al inicio, ¿de acuerdo? Se creo imprescindible una formación continua, que en este caso se ve o se debe ver soportada por para el personal de las tecnologías de la información evidentemente de tecnologías que ya la traen de suyo en principio, ¿de acuerdo? Con una formación especializada en compra pública. Y por último, creo que independientemente, esto no estoy hablando de un municipio de 50 habitantes ni de 500, pero sí con carácter generalizado, es importante fijar organizaciones, unidades de compra independientes, como las que he citado de compra de tecnología, de manera que estén especializadas en la materia, atiendan de acuerdo a los servicios de toda del resto de la administración, y esto entendido desde muchos puntos de vista, porque lo mismo puede ser un servicio respecto de un ayuntamiento, que puede ser una agencia pública respecto de una comunidad, que puede ser una sola persona, ¿de acuerdo?, respecto de una organización. Pero es necesario, efectivamente, ceñir, ¿de acuerdo?, para que sea conocedor de la problemática y pueda aplicar estas soluciones e intentar también la homogeneización de productos y servicios desde el punto de vista de la compra pública. Wolters Kluwer, innovando juntos.